Bienvenido al curso de robótica con Arduino. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña comparación de dos herramientas que tenemos tanto en el IDE original de Arduino como también en el simulador, en este caso Tinkercad. La herramienta a la que me estoy refiriendo es el monitor serie y serial plotter, que vendría a ser para graficar las señales que estamos recibiendo. Primero voy a abrir, voy a abierto ya uno de los ejemplos de tipo básico, que es el primero, Analog Read Serial, ¿sí? Que lo que hace este programa es leer un valor por el puerto analógico A0 y a ese valor lo va a imprimir o lo va a enviar al puerto serie de tal manera que llega al monitor de la computadora. Primero vamos a copiar este programa en el Tinkercad y les voy a mostrar cómo es el circuito, que yo tengo ya mi placa con este circuito y lo vamos a ver. Entonces vamos acá al Tinkercad, vamos a necesitar una protoboard, vamos a necesitar una placa Arduino 1, vamos a acomodar un poco los espacios por ahí y vamos a necesitar un potenciómetro. Ya hemos estado trabajando en clases anteriores con potenciómetros y vamos a hacer algo un poquito diferente hoy día. Bien, lo primero, como tradicional, vamos a conectar los pines de potencia que se llaman, o de alimentación, que sería GND y masa. El GND por convención es de color negro y 5 voltios, perdón, GND y masa, dije no, GND y 5 voltios. Entonces, cambiamos el color del último, que sea de color rojo, y ya tengo alimentada mi protoboard con GND y 5 voltios. Entonces lo que hacemos es a una de las patitas del potenciómetro, de las del extremo, de uno de los dos extremos la alimentamos con un cable y la del otro extremo la alimentamos con otro cable. Y de la patita del medio vamos a sacar un cable para el puerto analógico 0. Y para evitar confusiones a este le vamos a poner otro color y el primero que está a mano es el naranja, así que ese será el que le pongamos. Dejamos un poquito más cuadradito esto como para que no quede tan feo, para que quede más chulo, como dice alguien por ahí. Y ahí tenemos. Esto no se confunda. Bueno, vamos a correr el potenciómetro en un lugar más. Y este cable lo vamos a colocar acá para que se entienda bien que no se está conectando en otros pines, lugares equivocados. Es decir, este cable viene de la patita del medio, de la patita que acá le llaman Whipper. Este es el terminal 2 va al positivo y el terminal 1 va al negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Entre estos dos va a estar circulando una corriente. Y a medida que yo gire el dial, que acá no me deja, pero bueno, a medida que yo vaya girando el cursor de la perilla, la cantidad de corriente que va a estar pasando y entrando por el puerto analógico a 0, o el voltaje en realidad que va a entrar por el puerto analógico 0, va a ir variando en función de eso. Entonces vamos a hacer el programa, ya lo tenemos copiado, tenemos este programita, lo volvemos a copiar por si acaso y lo vamos a copiar en la parte donde dice código, en la parte donde dice texto. Ahí está. Continuamos, ahí está. Reemplazamos este por el código que teníamos copiado. O sea, acá ya tenemos nuestro código. En este código lo que hacemos es tomamos la señal del puerto analógico a 0 y la imprimimos en el puerto serie. Obviamente en el voice setup tenemos que tener el comando serial begin, determinando el número de baudios al que se va a hacer la transferencia de datos. ¿Sí? Entonces es bastante sencillo. Tenemos una variable que se llama sensor value, o sea, valor del sensor, que va a leer en esa variable, va a guardar la lectura que tiene en el puerto analógico 0 y luego la va a imprimir por el puerto serie. Cuando nosotros iniciamos la simulación, podemos ver en el puerto serie como el valor es 0 y a medida que nosotros vamos moviendo el potenciómetro va a llegar desde 0
hasta 1024. Adicionalmente, nosotros podemos hacer uso de esta otra herramienta que vendría a ser el Serial Plotter, en donde nosotros podemos variar, y a medida que vamos variando el valor nos va graficando cada uno de los valores que nosotros vamos teniendo. Esto es interesante porque este gráfico nos permite ver cómo se comporta algún sensor, no solamente en los valores numéricos, porque a veces los valores numéricos va tan rápido que no nos permite ver, pero en cambio con el tema del Serial Plotter o el monitor, que nos permite dibujar los valores, es mucho más visible, mucho fácil de percibir el efecto. Un detalle a tener en cuenta: este se va autoajustando el rango, de tal manera que si yo dejo que esté durante mucho tiempo un solo valor, se va a quedar como si fuera ese valor el eje de 0. Pero si yo giro el valor, en ese instante empieza a modificarse los rangos y vemos cómo se puede ir viendo en el gráfico el comportamiento. Se va desplazando hacia la izquierda porque el tiempo va pasando y las señales más antiguas van borrándose hasta que queda la última señal y se hace un auto zoom, llamémosle, y solamente queda marcada esa. Como decía, si nosotros vamos y movemos, ahí nos deja el eje en 0. Bien, ahora vamos a hacer la misma simulación, perdón, no la simulación, sino lo vamos a hacer con el monitor físico, literal. Tenemos entonces nuestra placa Arduino. En este instante yo voy a conectar mi placa, que tiene exactamente el mismo circuito que el que mostramos ahí, solo que no lo puedo mostrar porque no tengo cómo enfocarlo en la pantalla, no tengo webcam. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. En herramientas ya tengo configurado como mi placa el Arduino 1, y como puerto COM es el puerto COM que automáticamente me dice que es el Arduino 1. Entonces nosotros vamos a cargarlo al programa. Ya está compilado, está todo bien, está funcionando. Y vamos a ver ahora en herramientas la función monitor serie. El monitor serie, que al igual que el otro nos permite ver los valores. Si yo muevo la perilla, vamos a ver cómo estos valores se van modificando, ¿sí? De igual manera, nosotros vamos a hacer lo mismo con el Serial Plotter, o sea, el graficador del monitor serie vendría a ser. Entonces tenemos ahí el gráfico, y a medida que yo voy moviendo la perilla, vamos a ir viendo cómo se van produciendo las variaciones, y va leyendo cada una de las variaciones que va leyendo por el puerto analógico 0. Un detalle a tener en cuenta es que este Serial Plotter no nos permite simultáneamente mostrar los gráficos del puerto serie. Nos dice que está ocupado, ya está abierto. Entonces no nos permite hacer las dos cosas simultáneamente. Otro detalle a tener en cuenta: en este momento no estoy moviendo absolutamente nada en la perilla, y ese valor que se muestra, que es un valor, si ustedes se fijan, muy pequeño, porque está, este sería 74 y este sería 74 y medio, 75, es un valor muy pequeño. Tengan en cuenta que cuando va de 0 a 5 voltios toma de 0 a 1023. Entonces acá está en el 73 y el 74. Son milivoltios o microvoltios, quizás la corriente que está pasando ahí, y es simplemente ruido eléctrico. ¿Qué quiere decir ruido eléctrico? Es la corriente estática que está produciendo algún tipo de variación en la lectura del puerto analógico. Ahora, si yo muevo la perilla, van a ver cómo automáticamente el rango varía y ese ruido desaparece por una cuestión de escala. El ruido sigue presente, solo que no se nota. Lo vamos a ver ahora cuando pase la señal alta y haga el auto zoom. Si se dan cuenta, vuelve a aparecer nuevamente el ruido, y si volvemos nuevamente a producir un movimiento en la perilla, al tomar lecturas mucho mayores, se hace imperceptible el ruido leído por el puerto analógico. Un detalle a considerar que me pareció una desventaja es que el IDE de la versión beta, la versión 2.0, no tiene Serial Plotter, o al menos yo no lo encontré.
quizás lo tenga, tendría que buscarlo y ahí tendríamos que verlo. Pero bueno, una desventaja que tiene esto con respecto al simulador es que, como les digo, no se puede abrir simultáneamente el monitor serie y el graficador. Por ejemplo, acá tenemos abierto. Vamos a hacer la prueba de nuevo. Acá tenemos el monitor serie donde nos está mostrando cada uno de los valores. Si yo muevo la perilla, ven cómo cambian los valores de un valor de 1023 a un valor de 0. Y vamos a hacer la prueba de, en herramientas, abrir el serial plotter. Si ustedes se fijan, me dicen plotter no disponible mientras el monitor serie está abierto. Es una desventaja que tiene este programa. Bien, ahora vamos a ver cómo se hace eso en el simulador. En el simulador sí tenemos la posibilidad, voy a desconectar mi placa, sí tenemos la posibilidad de simular simultáneamente ambos, tanto el monitor serie como el serial plotter, con la desventaja de que no es tan preciso, no se puede ver mucho, no se puede agrandar el gráfico, no se puede ver más en detalle. Y otra desventaja que tiene el serial plotter, tanto en el IDE de Arduino como en este, es que no podemos guardar esos gráficos, no lo podemos capturar, salvo que hagamos una captura de pantalla o guardemos un video, como en este caso estoy haciendo yo. Bueno, en esta ocasión hemos hecho un pequeño avance aprendiendo dos cosas. Tanto lo que es, hemos repasado lo que era entrada por el puerto analógico, de valores analógicos justamente, y hemos agregado lo que es el serial plotter y el repasado lo que es el monitor serie. Quizás como ejemplo extra vamos a hacer una modificación a un programa que teníamos, a un programa y a un circuito que ya teníamos hecho. El caso es el de el servo. En la clase anterior vimos cómo mediante una señal PWM podíamos nosotros modificar el movimiento o producir el movimiento o condicionar o controlar, si se quiere, el movimiento que producía el servo o la posición, la inclinación, el ángulo de giro, etcétera. En esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser algo interesante. Vamos a agregarle, vamos a modificar un poco el programa y vamos a leer los valores que estaría leyendo el puerto, los valores de salida de este PWM, lo vamos a leer mediante el puerto analógico. Es muy sencillo, nosotros directamente vamos a tirar un cable desde el pin de salida de PWM a el pin de entrada a 0. De esa manera, las señales que están saliendo por acá van a ir al servo y también van a ir al puerto analógico 0. Pero lo que necesitamos hacer ahora es, lo que vamos a hacer es escribir las funciones necesarias para, vamos a ver de nuevo acá, las funciones necesarias para poder leer por el puerto serie. Vamos a ver acá la función de Arduino, directamente vamos a copiar de acá para no cometer errores. Justamente mi duda era si era en mayúscula o minúscula la primera S, pero acá directamente vamos a copiar de ahí. Entonces en el voice setup vamos a inicializar la comunicación por el puerto serie a 9600, luego copiando también lo que está acá, vamos a crear una variable que se va a llamar sensor value, eso lo vamos a hacer acá, vamos a crear la variable directamente sensor value, y a esta parte vamos a cortarla, copiarla, solamente vamos a crear la variable acá y vamos a asignarle valores a esa variable. ¿A dónde vamos a asignarle valores?
obviamente dentro del while loop. Pero como tenemos dos ciclos for y dentro de cada ciclo for se va modificando los valores de esa variable, vamos a hacerlo justo antes de que utilicemos esa variable para ver qué valor era el que tenía. Entonces vamos a decir SERSOR_value va a ser igual a lo que lee en el puerto analógico 0, y como tenemos dos ciclos for, a eso lo vamos a poner también en el otro ciclo for. La idea de esto, de este experimento, si es que, o de esta práctica, es verificar qué valor está saliendo por el pin analógico 9, que es el que comanda nuestro servo. Si ustedes se recuerdan, este es la señal y ahí es donde estamos conectando el cable que nos va a dar la señal esa para el puerto analógico 0. Si nosotros tuviéramos un valor que va fluctuando entre 0 y 5 voltios, a eso lo podríamos ver tanto en el serial plotter como en el monitor serie. Es decir, en el monitor serie veríamos los valores y en el serial plotter veríamos el gráfico de esos valores. Y eso es justamente lo que queremos verificar ahora. Está acá. Y ahora lo que me estaría faltando del programa es la parte de la impresión. Entonces vamos a hacer un serial print. Copiamos este valor y a ese valor lo vamos a imprimir, como habíamos dicho, en los dos ciclos for. Ahí tenemos supuestamente impreso en el puerto serie los valores que estamos leyendo por el pin analógico 0. Recapitulemos lo que hemos hecho. Nosotros teníamos ya un programa que hacía que nuestro servo girara en cierto sentido y después regresara. Y lo que estamos haciendo es mediante la función del puerto serie, inicializamos el puerto serie en 9600 baudios y luego el valor que leamos acá lo vamos a mostrar por el puerto serie. Eso va a permitir que podamos verlo tanto numéricamente como gráficamente. Vamos a ejecutar el código, si no hay ningún problema debería funcionar. Ahí está funcionando. Y vamos a ver lo que es el monitor serie. Si ustedes se fijan, ahí vemos que solamente aparece de tanto en tanto el valor de 1023. Como estos valores van pasando para arriba, es más, voy a agrandar un poquito el monitor serie para que veamos. Lo único que vemos es que de tanto en tanto aparecen los valores de 1023. Pero ¿cómo puede ser que se produzca un movimiento si solamente aparece el valor de 1023 que corresponde a los 5 voltios? Bueno, eso nos queda mucho más claro cuando nosotros veamos el gráfico. Si vemos el gráfico, vamos a notar que hay un momento en el gráfico en el que las líneas están muy cercas y otro momento en el que las líneas están muy separadas. Eso es exactamente lo que nosotros habíamos visto anteriormente con la teoría de PWM. Si ustedes se fijan, al nosotros tener señales más juntas, ¿sí?, y tener ciclos de trabajo más largos o más cortos, lo que hacemos es cambiar la señal que le mandan al servo para poder producir el sentido de giro en un sentido o en otro sentido. Entonces acá lo estamos viendo numéricamente y acá lo estamos viendo gráficamente. Ahora, es interesante notar que a pesar de que este es un pin de salida digital, estamos usando la salida de un pin digital de manera alternada, es decir, más bien dicho PWM, de tal manera que estamos pudiendo utilizar un pin digital para generar una señal de tipo pseudoanalógica. Acá notamos bien que es de tipo pseudoanalógica porque la señal va de 0 a 1023, lo que notamos también acá. La única diferencia es cuán cerca o cuán lejos están cada uno de los picos o de los momentos de conexión y desconexión de esa señal. Bien, dejamos este ejemplo hasta acá. Recordemos que hemos visto en este momento dos cosas. Hemos visto la utilización del monitor serie, que ya habíamos hecho algún ejemplo con eso, pero hemos utilizado el graficador del puerto serie o el serial plotter y de paso, como anexando a lo que hemos visto recién, hemos
conectado para ver la señal PWM mediante el puerto analógico. Hemos usado la salida PWM y la hemos ingresado como entrada al puerto analógico 0. Es interesante que estos ejemplos son muy útiles cuando nosotros usemos sensores del tipo sensores analógicos, por ejemplo una LDR y otros dispositivos o sensores de ese tipo. Es útil leerlos de esta manera porque podemos ver el comportamiento que tienen y muchas veces si el sensor está funcionando o no está funcionando. Bien, dejamos este video hasta acá para que no sea tan largo. Y bueno, nuevamente reitero, cualquier duda que vayan teniendo, ya saben que pueden irla preguntando o consultándome por WhatsApp o también acá en los comentarios del video.